Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Hoy es viernes 22 de marzo de 2019. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Julio Valdivieso, bienvenido. Buenos días, Ernesto, un gusto. Doctor Quirio Waldo Salgado, también bienvenido. Que el Señor les bendiga. Walter Raudales, bienvenido. Un gusto saludarte, Ernesto. Carlos Araujo también, bienvenidos. Hola, buenos días. Esta mañana, desde luego en el programa, no podemos dejar de analizar los acontecimientos legislativos y de país que han ocurrido en los últimos días y sobre todo también que han generado muchísimo debate. Vámonos a tocar el primero de ellos, el relacionado con la Asamblea Legislativa. Yo quisiera centrar para los televidentes cuál es el fondo de la cuestión. O sea, el fondo es que tenemos una ley del agua que no ha sido aprobada y que en su esencia lo que está buscando básicamente es reconocer el agua como un derecho básico elemental que esté protegido por la Constitución. Eso es lo que está solicitando la Iglesia, el arzobispo, la Comisión de Obispos, la UCA, la US. Se están buscando que se reconozca el agua como un bien de derecho humano elemental que esté establecido en la Constitución. Por lo tanto, si es así, tiene que ser regentado por un ente público. Entonces ahorita hay un interés muy genuino, ¿verdad?, de levantar esta bandera. Y se ha levantado, ¿verdad? Y muy genuino, porque hay que darle ese apoyo. Entonces, lo que está detrás es, bueno, cómo se va a defender este recurso hídrico en bien de la población. En la medida en que hayan privados ahí, ¿verdad?, en la medida en que en este ente público, entonces no se va a defender, por supuesto, ese derecho. Hay mucho interés de por medio para poder que este sector esté ahí. En que el agua, como dice la Constitución, es un bien público, no es un bien privado. Que los privados puedan aprovecharse del agua mediante un ente rector que se los permita en la medida de las posibilidades de agua que hay en cada sector, esa es otra cosa. Vale decir que del sector industrial, quienes más consumen agua son los que embotellan agua, los que embotellan bebidas gaseosas, embotellan cerveza. Esto es una cantidad de agua que muchas veces ni la compran. ¿Por qué? Porque tienen sus propios pozos. Y decíamos en alguna ocasión que en el tiempo, creo, cercano, o en el tiempo del coronel Arturo Armando Molina, que era presidente, hubo un proyecto en donde casi se nacionalizaba toda el agua del Salvador. La Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión de Medio Ambiente, ha decidido retirar el dictamen. No había dictamen. ¿Por qué? No era dictamen, la prevotación que hicieron. El dictamen no llevaba todas las firmas. Es un acuerdo. No llevaba todas las firmas. Había votado alguien de Ghana, pero le ordenaron retirarlo. Había votado una señora o señorita de Arena, Maite Iraeta, y también se retiró. Escalante también. Entonces ya no había firmas para presentarlo al Pleno. Y han aprovechado ahora para volver a estudiar los 14 artículos que ya llevaban aprobados. Esto se va a llevar otro tiempo. Y le va a llegar a usted, señor Nayib Bukele, cuando sea presidente. Le va a llegar a usted y a usted tendrá que ver lo que haga. Porque usted dijo que estaba de acuerdo en que no se privatizara el agua. Pero con las actitudes que ha tomado, va a ver usted cómo resuelve ese problema cuando llegue a la presidencia. Ok, vamos a ver, Julio, cuál es tu lectura de los acontecimientos que se dan alrededor de este tema.
las universidades son instituciones de investigación. ¿Qué hace una universidad? Me decía la ministra de Medio Ambiente en un programa también acá. Sí. Bueno, gracias. Yo quiero empezar primero por la percepción que se tiene en cuanto al manejo del concepto de la ley de agua. Primero, hábilmente se ha manejado el concepto de privatización, se está privatizando el agua. Y la verdad que eso es imposible poderse privatizar. La misma estructura que traía la ley, si no me recuerdo, el anteproyecto que habían presentado, creo que es el artículo 4 de ese, bueno, que ahora ya retrocedieron, pues ya lo dejaron, pero ahí claramente establecía que es imposible el tema, pero lograron meter, dijéramos, esa satanización del concepto, y el problema en este anteproyecto no era la privatización. Hay que ver el trasfondo de este retroceso. Yo sí difiero con mis compañeros en el hecho de que aplauden haber retrocedido, en el hecho de dejar sin efecto esta razón. Y cuando uno llega a una convicción en cuanto a cómo está haciendo, hay que ver no la decisión, la consecuencia de la decisión. A ver, pero errar es de humanos. Sí, yo no estoy pudo haber sido un error, y lo reconocieron los dos diputados. Maite, en vista de la situación pero que ha emergido. Si no hay movilización, no me estés diciendo. Si no hay presión, no hubiera por habido eso es bueno lo que hizo la Universidad de El Salvador, salir a presionar. Entonces, sí, que tienen todo el derecho. Y no solo la universidad, si la presión social se manifestó públicamente en todas las instancias. Aquí ha habido una anomia del movimiento social del FMLN. Movimiento social en general, ¿verdad? Y que el FMLN se montó en ese movimiento social. Pero Walter, el FMLN ha gobernado 10 años este país. ¿Por qué no se presentó en este país cuando tenía el control legislativo? Porque no nos engañemos, tenía el control legislativo. Nunca tuvo más de 27 votos, o sea, tener control es tener 43. Como dice ese discurso tampoco. Como dice Ernesto, sí. ¿Cómo te pones a creer que al lobo vas a poner a cuidar a las gallinas? No se puede. Claro, ya llegó ese momento. No, es que yo no estoy satanices. satanizando. Yo soy un defensor de los sectores privados y de la libre empresa. Pero tampoco podemos continuar con la misma metodología en la que las cosas no han funcionado. O sea, tú de alguna manera querés que los sectores particulares, que los sectores productivos. ¿Querés que los sectores productivos de alguna manera vigilen, supervisen, crear una superintendencia, una junta de vigilancia, darle acceso pleno, pero no los podés poner a tomar decisiones sobre estos bienes si ellos van a defender los intereses de sus empresas? Para que el ente rector funcionara bien. Y yo creo que no, porque el ente rector del agua es un ente eminentemente político. No es comercial, como dice Julio. No son empresarios que tienen intereses en el agua. Es político. Lo que significa es que estamos en una realidad planetaria que se conoce como cambio climático. Y las temperaturas que en San Miguel llegan a 35, a veces hasta 40, van a subir 5 grados. En los casos nuestros, que estamos en término medio de 28 a 30, van a subir a 35 grados. Es una situación del cambio climático que está ahí, que es irreversible y que tenemos que enfrentarla. Que solo ha subido 1 grado. Todo el planeta. 1 grado. Todo el planeta, 1 grado. Pero hay zonas que definitivamente ya es una alarma y es una alerta. Entonces, el agua se va a convertir en el nuevo petróleo, en el nuevo oro. Entonces, van a haber guerras entre comunidades. Por ejemplo, ¿de dónde viene todo el agua que consumimos en gran parte en una buena zona de San Salvador? De la zona de Quesaltepeque, de la zona de las faldas del volcán. Entonces, si algunas comunidades ahí no tienen agua y todas se las llevan a San Salvador, otras comunidades, habrán comunidades que saldrán a protestar, van a venir las disputas entre comunidades. Este es un asunto estructural, hay que pensarlo de cara al futuro. ¿Cuáles eran esos poderes económicos? Bueno, la industria azucarera, ¿verdad? Los que utilizan el 80% del agua en toda la costa, esos son los que están movilizando todo esto. Esos son los que están detrás de todo esto. Y arena, hay de arena, ¿verdad? Que por defender esos intereses
se va a perder ante el pueblo más de lo que se ha perdido. Algo que hablábamos, o tú lo planteabas, ¿verdad? Sí, que Arena tiene que replantearse en estos temas, de lo contrario le pueden pasar la factura. No, y Es que igual ya le la pueden pasar la factura. Bueno, le han pasado ya la 3 están veces la pasando. factura. Sí. Es que es así de fácil. O sea, si no entendés que las cosas han cambiado, que las realidades son otras, que el comportamiento de cara a la población debe de ser diferente, vas a desaparecer como partido. Mira, siendo equilibrios en esa apreciación y en esa perspectiva, como tú la estás planteando, Carlos, veamos también lo que sucedió con los diputados del FMLN cuando salieron a recibir la marcha. Les gritaron, les tiraron bolsa y les dijeron... Pero infiltrados eran que andaban ahí. Eran 2, 3 infiltrados que después discutieron. Hay un rechazo del movimiento social hacia el FMLN. De más de 5,000 jóvenes estudiantes que van en esa y aparecen 2 ahí. No, pero un loco tira piedras. No es el que armó el desorden. Que le gritaron, no lo acepto, que le gritaron tampoco. La sociedad está evolucionando. Sí. Y está evolucionando para bien de poder comprender que aquellos patrones con los cuales ha estado rigiendo, en este caso, la clase política, ya no los hace. Yo creo que tiene que haber toda una política con relación al FODES. Primero, debería establecerse seriamente una focalización del FODES. Es el primer punto que hay que ver. Por eso no votó el diputado Bonilla, porque no es que no estaba de acuerdo, sino que dijo debería de ser más focalizado, a los municipios más pobres. Que aquí ese hay otro elemento que debió haber quedado en ese. Ahí perdonen un poco, como que hubo una falla de esa naturaleza. Porque si hubieran, aquí hay municipios como por ejemplo San Salvador, Santa Tecla, que debieron haber sido, Antiguo Cucatlán, que debieron haber sido examinados, ¿no? No voy a entrar a particular. Lo que estoy planteando es que la focalización es necesaria, porque aquí hay alcaldías que si no les dan el FODES no puede pagar ni siquiera no subsiste como tal. Quisiera agregar otro elemento acá yo también en esta votación del FODES, y es que el presidente electo ha recibido un baño de realidad política, ¿verdad? Porque con esa asamblea es la que se va a enfrentar. Es decir, él expresó su posicionamiento, que no era el momento, ¿verdad? Que no debería aumentarse por ahora, y él dio sus razones, o sea, lógicas desde su punto de vista, en el sentido de que nos va a desequilibrar el asunto fiscal, y él dio sus explicaciones. Dio sus razones. Porque no, por el momento no. Ahora bien, la asamblea... ¿Pero en qué momento? Claro, la asamblea legislativa... Hay que ordenar fiscalmente primero el país. Pero esa es la posición de todos los que están en la presidencia. Ahora, una vez están en la guayaba, cambiar de posición. Termino mi análisis. Mi análisis es que el baño de realidad política que yo digo es que ahora él se da cuenta que no tiene asamblea legislativa. No tiene. El caso típico, el de la pavimentación de las calles aquí en San Salvador. Ya parece cráter. San Salvador, le pasaste la competencia a los municipios para que hicieran ese recarpeteo, pero no hay recursos. Y el dinero, y el Estado, el gobierno central cobra el fobial. Y no le da dinero a los alcaldes. ¿Cómo crees? Vamos a descentralizar los municipios. Bueno, eso es una política y hay que apoyarla. El presidente electo ha dicho, y es importante decirlo, el incremento aprobado ayer, ¿verdad? De esta manera, sin haber hecho antes los cambios necesarios, además de corregir la ley del FODES, es el equivalente a incrementar nuestra deuda externa en $3,000 millones. Por eso pudimos haber arreglado nuestro país. Saqueadores, les dice. Y luego dice, quieren quemar el barco donde vamos todos. Claro. Es decir, es importante decirlo porque la lectura que se está haciendo desde el equipo del presidente electo es que le quieren complicar las finanzas. Pero no es cierto. O sea, al final de cuentas, lo que pasa es que ahora que ya está en el poder del Ejecutivo, quiere seguir dominando el poder político con las herramientas que tiene para el tema de la inversión. Debemos de descentralizar el poder. Esa es una deuda pendiente con los municipios desde hace mucho tiempo. Y ojalá que la administren bien, así que el punto es que mira, vaya, espérame, Neto, tú decís, ojalá lo administren bien. A mí me da risa ese tipo de temas. ¿Por qué? Sumemos. Corte Suprema 6%, alcaldías 8%, el resto de instituciones no suman más del 17-18% y el órgano ejecutivo tiene como el 84-85% el órgano ejecutivo del presupuesto de la nación. ¿Por qué ahí no señalan el despilfarro? Por eso se va a atacar el tema de la corrupción, pero para que ese dinero sirva. Mira, solo en el hoyo del Chaparral hay suficiente dinero para dar el FODES a los alcaldes durante mucho tiempo. Te voy a decir una cosa, ahí es precisamente al origen. Claro. ¿Dónde está la estructuración del presupuesto?
el 80% de ese presupuesto va destinado a gasto corriente. Claro. Y el 20% a inversión. Eso es despilfarro. Ahí vamos a ver cómo. No, porque hay leyes que tiene que cumplir. No vas a cumplir el escalafón. No vas a cumplir vos. Sí, pero hay demasiados Los empleados. programas sociales. No, es decir, esto no es tan así. No es lo mismo tenerla enfrente que verla venir. La burocracia estatal al más alto nivel es la mejor máquina de despilfarrar el recurso público. Y no es por el hecho de que mañana van a traer a Mauricio Funes. O sea, yo creo que el hecho de que el más alto tribunal del país haya hecho esto significa ya que avala definitivamente todo el procedimiento que se ha estado desarrollando en los juzgados y en donde se determina que son delitos comunes por los cuales a este señor se le está requiriendo. Corriendo en el tiempo, y perdona por cuestiones de tiempo en el programa, a tu criterio no es que ya viene. No, es que no. Es evidente que la protección que goza de la dictadura orteguista el señor Funes, vea, pero los dictadores en el tiempo Fenecen. Aquí, que tenemos interés porque somos el Estado requirente, aquí la Corte Suprema de Justicia se tardó bastante en resolver. Hoy tiene que mandarlo a Cancillería mandarlo a Cancillería de Nicaragua y de Cancillería de Nicaragua a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Allá se van a tardar muchísimo más de lo que se tardó la Corte aquí, pero ya con instrucciones. Se van a tardar lo más posible y van a terminar resolviendo que como tiene asilo político no procede la extradición. Así es que, ¿de qué sirve? Bueno, aquí pues nos ordenamos y la Corte cumplió con su deber, se quitó esa papa caliente de la boca y se deshizo de ella. Pero allá no van a dejar salir a Mauricio Funes, no lo van a entregar. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.